el justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Damos gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo
por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Esta semana vamos a estar hablando del capítulo 2 de la carta a los romanos, como ya lo leímos. Carta a los romanos, fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57. Pablo estaba en Éfeso, en Corinto, lo que es en la actualidad la Turquía moderna. Pablo estaba allí, todos conocen la historia del apóstol Pablo. Dice que era maestro, dice que era fariseo de fariseo, gran conocedor de la ley. Pero cuando iba camino a Damasco, que se le apareció nuestro Señor Jesucristo, Pablo ahí aceptó al Señor como su Salvador y fue tremendo hombre de Dios, tremendo ejemplo. Y es que nos habla en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los romanos. Cuando podemos mirar en esta carta lo que es el poder de Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga, estemos atentos, porque Dios nos va a hablar a todos. Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte, mi hermano Jesús Manuel con nosotros. Gracias, hermano Carlos, por la introducción sobre la historia de Pablo y la carta a los romanos. Gracias por su precisa y muy explicativa iniciación sobre la carta de los romanos y su edad histórica. Que Dios bendiga su vida cada día, hermano Carlos. Así que procedemos a continuar sabiendo que ya Dios se había propiciado en el versículo anterior mediante Pablo. Reconocemos que la otra semana, en la otra reunión, hablamos sobre la culpabilidad del hombre, no solamente del judío, sino también de el impío, sino del el mundo gentil. Así que nadie tiene excusa. Tras haber demostrado la pecaminosidad de los paganos inmorales, Pablo presenta su caso en contra del moralista religioso, bien sea judío o gentil, mediante la reseña de 6 principios que gobiernan el juicio de Dios. 1. Conocimiento. 2. Verdad. 3. Culpa. Obras, que es el cuarto. 5. Imparcialidad. Y 6. Motivo. Eso lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 16 de la palabra que vimos atrás, de Romanos 2, 1 al 16. Lo dice el pastor John MacArthur en su Biblia comentario en el versículo 1. Inexcusable tú que juzgas, dice el versículo, una parte. Nos dice como comentario: tanto los judíos, audiencia primordial de Pablo aquí en el capítulo 17, como los gentiles morales que creen estar exentos del juicio de Dios porque no han incurrido en los excesos morales descritos en el capítulo 1. Están en un error trágico. Tienen más conocimiento que los paganos inmorales y por esta razón mayor responsabilidad. También dice en el mismo versículo: te condenas a ti mismo. Si alguien tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, se condena a sí mismo porque no muestra que tiene el conocimiento para evaluar su propia condición. También dice en este mismo versículo 1: haces lo mismo. En su condenación de los demás se han excusado y han pasado por alto sus propios pecados. La justicia en la opinión propia existe a causa de 2 errores letales. 1. Reducir a un mínimo el parámetro moral de Dios, casi siempre con un enfoque innecesario y exagerado en cuestiones externas. Y número 2. Subestimar la profundidad de la propia pecaminosidad que llevamos en nosotros.
Vemos entonces, cuando pasamos al versículo 2, que ya vimos, dice, según verdad. El significado es correcto. Todo lo que Dios hace es recto y justo por naturaleza. Lo vimos en un sinnúmero de versículos en la Biblia, como Salmos 9, versículos 4 y 8, Salmos 96, 13. Lo vemos en Isaías también, 45, 19, en el Antiguo Testamento. Le damos gloria y honra a Dios, que por medio del Espíritu Santo inspiró a esos hombres para obtener la verdad, cuál es la Biblia. Gracias le damos a Dios. Sigamos con John MacArthur, que dice aquí, en el versículo 4, menosprecias, también dice, tener un bajo concepto de, por lo cual se subestima el valor de alguien o algo, e incluso se trata como desprecio total. Benignidad. Esto se refiere a gracia común, aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Significa benignidad. Paciencia. Esta palabra significa algo similar a contenerse y se empleaba algunas veces para aludir a la tregua entre contrincantes. En lugar de destruir a cada persona, él mismo instante en el que peca. Dios en su gracia reprime su juicio. Él salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que merecen recibir, con el propósito de demostrarles su carácter salvador para que pueda acercarse a Él y recibir salvación espiritual y eterna. Gloria a Dios, Señor. Aún siendo pecadores, Tú nos guardas, Señor, y espera el tiempo que podamos arrepentirnos. Gracias, Señor. Sigamos con la palabra longanimidad. Esta palabra indica la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad con paciencia y longanimidad. Estas tres palabras describen la gracia común de Dios, su manera especial de demostrar su gracia a toda la humanidad. Lo vemos en un sinnúmero de versículos como Job 12:10, en Salmos 119, 68, en el Salmo 145, versículo 9. Otra palabra que quiero también mencionar, que menciona aquí en este versículo 4 de segunda de Romanos 2, arrepentimiento, el acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Lo vemos con más detalle en el comentario también que está de 2 de Corintios 7, del 9 al 11. Gracias te damos, Cristo, por tu permitirnos una salvación por medio del arrepentimiento. En el versículo 5 vemos aquí que hay una palabra que dice dureza. El término esclerosis, que aparece en palabras como arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, se deriva de esta palabra griega, pero aquí el peligro no es dureza física, sino espiritual, y la vemos en un sinnúmero de versículos también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. También nos dice el versículo 5, corazón no arrepentido. Se refiere a los que rehúsan arrepentirse y aceptar el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo. Oh Señor. También nos dice atesoras ira. Una persona que rechaza la oferta de perdón por parte de Dios y se aferra a su propio pecado, acumula más ira de Dios y puede hacerse acreedora de un juicio más severo. Lo vemos en sinnúmero de versículos también en la Biblia, confirmándonos esto. Ya para terminar, en el versículo 5 también dice día de la ira y juicio. Se refiere
al juicio final de los malos que tendrán lugar ante el trono blanco al final del milenio. Lo podemos ver en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Agregándole un comentario de Warren W. Watson, dice: el juicio es de acuerdo a la verdad de Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Mientras el judío leía la acusación de Pablo a los gentiles en el primer capítulo que leímos en la otra reunión anterior, recuérdanselo, debe haber sonreído y dicho: se lo merecen. Su actitud sería la del fariseo que vemos en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Te doy gracias que no soy como los otros hombres. Pero Pablo le devuelve al judío el mismo juicio que éste hacía con el gentil. Tú sabes, tú haces lo mismo que hacen los gentiles, de modo que eres igualmente culpable. El juicio divino de los hombres no es conforme a rumores, a chismes, a nuestras opiniones, ni la evaluación humana. Es según verdad, como dice en el versículo 2. Alguien ha dicho: detestamos nuestras faltas, especialmente cuando la vemos en otros. Qué fácil es para las personas en la actualidad, como en los días de Pablo, condenar a otros y sin embargo tener los mismos pecados en sus vidas. Qué fácil se nos hace. Pero el judío podía haber argumentado: de seguro que Dios no nos va a juzgar con la misma verdad que aplica a los gentiles. ¿Por qué? Vean cuán bueno ha sido Dios con Israel. Pero ignoraban el propósito que Dios tenía en mente cuando derramaba su bondad sobre Israel y esperaba con tanta paciencia a que su pueblo obedeciera. Se suponía que su bondad los llevaría al arrepentimiento, que eso es lo que debe ser en nuestros corazones. El tiempo que Dios nos da para arrepentirnos, el tiempo que Dios nos da para analizar. En lugar de eso, endurecieron sus corazones y así almacenaron más ira para aquel día cuando Cristo juzgara a los perdidos, en Apocalipsis 20. ¿No ha oído usted a los pecadores perdidos de hoy decir: estoy seguro de que Dios no me va a mandar al infierno, porque Él ha hecho tantas cosas buenas para mí? Hay personas que se jactan en esto. Ni siquiera se dan cuenta de la bondad de Dios. Es la preparación para su gracia. Y en lugar de humillarse, endurecen sus corazones y cometen más pecados, pensando que Dios los ama demasiado como para condenarlos. Qué ingenuos. Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Estas dos mismas excusas que los judíos usaban en día de Pablo se oyen todavía hoy. Primero, yo soy mejor que otros, de modo que no necesito a Cristo. Hay personas que lo dicen. Y segundo, Dios ha sido bueno conmigo y de ninguna manera me condenará. Pero el juicio final de Dios no será según las opiniones ni evaluaciones de los hombres, será según la verdad. Para culminar con el versículo del 1 al 5 de la carta a los Romanos, capítulo 2, nos dice Matthew Henrys: el objetivo de los dos primeros capítulos de esta epístola puede deducirse del versículo 3, capítulo 3, versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el capítulo 1 lo ha demostrado de los gentiles. En este lo va a demostrar de los judíos. Judíos y gentiles están al mismo nivel ante la justicia de Dios. En particular, los judíos son culpables de los pecados que juzgan en otros.
aunque Pablo habla en términos generales al decir en el versículo 1, oh hombres, quien quiera que seas tú que juzga. Al comparar esta frase con los versículos 17 y 23, se ve que el apóstol se dirige a un judío. Dice Vicentini, frente al espectáculo de los paganos, el mundo judío no tiene motivos para gloriarse, pese a condenar a los paganos. Los judíos no escaparán al castigo, porque Dios no hace acepción de personas, sino que es juez justo. Tú que juzgas al otro, se parece al tú que enseñas a otro, del versículo 21. Los judíos miraban con sumo desprecio a los pobres paganos y hasta los creían incapaces de salvación, mientras que ellos mismos eran tan inmorales como los paganos. Aún no siendo idólatras, no volvieron a hacerlo desde después de la cautividad de Babilonia. Por tanto, eran inexcusables, pues caían en los mismos pecados que condenaban en los gentiles. Tenían en realidad menos excusa, ya que los gentiles disponían únicamente de la luz natural, mientras que los judíos poseían la revelación positiva y directa de Dios por medio de Moisés y de los profetas. No tenían excusa los judíos. Ellos tenían la palabra de Dios visible por medio de los profetas y los milagros, pero el mundo gentil no tenía nada, solamente la naturaleza. Los judíos tenían que tener más temor a Dios que los mismos gentiles. Sin embargo, los que vivían era juzgando al otro, ellos siendo pecadores también. Declara después la invariable justicia del gobierno de Dios. Dios es un Dios justo, en el versículo 3. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas está basado en la verdad y va de veras. Es conforme a la verdad. No se basa en teorías ni en la apariencia externa de las personas. Se rige por la realidad de los hechos y por la motivación del corazón. Esto debe ser tenido en cuenta de manera especial por los que juzgan a otros sin percatarse de que ellos incurren a los mismos pecados. Predicar contra el pecado no sirve de expiación por los pecados de uno mismo. Por eso el apóstol desea despertar la conciencia del que así juzga y le dice: ¿te imaginas, razonas, piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Las cosas es tan clara que debería ser inconcebible tal presunción, como si dijese: ¿es posible que llegues a la conclusión de que tú estás sin pecado y por eso no va a incurrir en la ira de Dios? Sin duda, esto era lo que se imaginaba el fariseo de la parábola de Lucas 18, 11 a 12. Ahora quiero, queridos oyentes, que me sigan en los versículos que restan de la carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos ahora, ya que realizamos ahora mismo del versículo 1 al 5, vamos ahora del 6 al 16. Acompáñenme. Aunque las Escrituras enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en las obras, como vemos en Romanos 4, del 1 al 4, y vemos también en Efesios capítulo 2, versículo 8, también enseña que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. Pablo escribe las obras de dos grupos distintos. Los redimidos no son la base de su salvación, sino
evidencia de ella. No son perfectos y mantienen su inclinación al pecado, pero existen evidencias innegables de que la justicia divina es una realidad en su vida. Gloria a Dios. En el versículo 7 de este mismo capítulo vemos que dice vida eterna, no solo en duración, porque hasta los incrédulos existirán para siempre, sino también en cualidad. La vida eterna es la clase de vida del Dios Santo que ha sido dada a los creyentes. En el versículo 8 dice ira, contenciosos. El uso original de la palabra fue la descripción de un criado a sueldo o un mercenario, la clase de persona que hace lo que hace por dinero sin importar cómo afecten sus acciones a los demás. Vemos en el versículo 9 el judío primeramente. Así como los judíos recibieron la primera oportunidad para oír el evangelio y responder a su mensaje de salvación, también serán los primeros en recibir el juicio de Dios si lo rechazan. Israel recibirá un castigo más severo porque recibió mayor luz y bendición que las demás naciones. Versículo 11 vemos que dice acepción. Significa literalmente recibir una cara o tratar con suma consideración a alguien en vista de su posición, riqueza, influencia, popularidad o apariencia. Ya que Dios es justo por naturaleza, les resulta imposible no ser imparcial. Llegando al versículo 12, nos dice, sin ley han pecado. Los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios serán juzgados por su desobediencia en proporción directa a su conocimiento limitado. Vemos también ese mismo versículo, por la ley serán juzgados. Los judíos y muchos gentiles que tuvieron acceso a la ley moral de Dios tendrán que responder por su mayor conocimiento. Gloria a Dios. En el versículo 13 dice, serán justificados. Podemos ver un comentario de ello en Santiago 2, del 20 al 26. En el versículo 14 nos dice, hacen por naturaleza la ley. Sin conocer la ley escrita de Dios, las personas en una sociedad pagana la aprecian por lo general e intentan poner en práctica sus principios más básicos. Esta es una característica normal e instintiva de la cultura humana, que les permite valorar cosas como la justicia, la honestidad, la compasión y la bondad hacia los demás, lo cual refleja que la ley divina ha sido escrita en su corazón, como Dios nos lo dice. También dice en el mismo versículo 14, ley para sí mismo. Su práctica de algunas buenas obras y su aversión a las malas demuestra un conocimiento innato de la ley de Dios, un conocimiento que testificará en su contra en el día del juicio. El juicio de Dios no se basa en cómo actúa la gente hacia los demás, sino hacia Él. Quienes obran bien en relación con Dios obtienen la vida eterna, pero quienes obran mal reciben su ira. Como la justificación viene por la fe, no por las obras, y como no hay justo ni aun uno, no es posible que Pablo quisiera decir que la gente se asegura la salvación por sus propios esfuerzos. Más bien apela a este principio. Las acciones revelan el corazón de la persona. Jesús destacó que las acciones correctas surgen del interior, como lo vemos en Mateo 12, versículos 35. Volviendo al comentario de Warren W. Wiersbe, el juicio es de acuerdo a las obras
de la persona. Los judíos pensaban que tenía la más alta posición entre el pueblo de Dios, sin darse cuenta que una cosa es el oidor de la ley y otra muy distinta, un hacedor. Tengan presente que estos versículos no nos dicen cómo ser salvos, describen cómo juzga Dios a la humanidad de acuerdo a las obras que haya hecho. Los versículos 7 y 8 no hablan respecto a las acciones ocasionales de una persona, sino al propósito total y dirección general de su vida, la elección de la vida. Según William Newell lo describe, la gente no alcanza la vida eterna por buscarla pacientemente, pero si la buscan toda su vida, la hallarán en Cristo. Aleluya. Cada uno en el versículo 6 y todo ser humano en el versículo 9, todo el que en el versículo 10, tres frases que demuestran que Dios no hace acepción de personas, sino que juzga a la humanidad en base a cómo han vivido. Uno pudiera preguntar, pero ¿es Dios justo al juzgar así a los hombres? Después de todo, los judíos habían tenido la ley y los gentiles no. Sí, Dios es justo, conforme lo explican los versículos 12 y 15 de este mismo capítulo que leímos 2. Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido. Pero nunca piense que los gentiles que no conocían directamente de Moisés vivían alejados de la ley, porque la ley moral de Dios está escrita en sus corazones. Daniel Cransford, veterano misionero en África, salió de las selvas y dijo: los paganos están pecando contra un torrente de luz. Es una de las cosas más evidentes en las escrituras. Escribe el Dr. Royce Laurie que los hombres serán juzgados de acuerdo al conocimiento de Dios que posean y nunca de acuerdo a algún estándar más alto que no poseen. Los judíos oían la ley, pero rehusaban hacerla, y por eso serán juzgados con más severidad. Lo mismo ocurrirá con los pecadores de hoy, que oyen la palabra de Dios, pero no quieren hacerle caso. En este pasaje, Pablo señala que el patrón del juicio divino es la ley de Dios y que todo el mundo será medido por lo que sabe de esa ley. En los versículos 12 y 13, Pablo usa por primera vez en esta carta tres palabras clave: pecado, ley y justos. Pablo las usó primero pensando en los judíos, que las entendían muy bien, no así los gentiles. En estos versículos el apóstol dice tres cosas. Primero, los judíos fueron escogidos por Dios recibir la ley escrita, de modo que conocen la voluntad de Dios y serán juzgados y condenados por su pecado por esta ley. Los gentiles, número 2, que no tienen la ley de Dios, serán juzgados y condenados aparte de esa ley. Esto siguiente, que Dios no actuará injustamente. Él no juzgará a los gentiles por medio de las leyes reveladas a Moisés, como si fueran judíos. Dios no esperará que la gente obedezca leyes que no conocen. Y número 3, la pregunta importante es si la gente obedece o no lo que sí conocen. Versículo 13. Y Pablo continúa mostrando que en realidad nadie es completamente ignorante de la ley de Dios. En el caso de los versículos 14 y 15, es importante leerlos en sus contextos y es como parte de todo el argumento de Pablo. Si los tomamos de manera aislada, podemos pensar que Pablo está señalando que hay
algunas personas que cumplen la voluntad de Dios le agradan y no serán condenados por él. Pero este no puede haber sido el sentido, porque el propósito de la enseñanza paulina en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, es probar que no hay un solo justo, ni siquiera uno, como dice en el capítulo 3, versículo 10, que no lo hemos leído. En realidad, parece que Pablo está diciendo lo siguiente: 1. Los judíos no deben pensar que ellos son los únicos que conocen la voluntad de Dios. 2. Los gentiles, si bien no conocen la ley de Moisés, tienen una comprensión interior de la voluntad de Dios en muchas cosas. De esta manera, ellos son ley para sí mismos. Versículo 14. Y número 3. Este hecho demuestra que todo el mundo sabe algo de la diferencia entre el bien y el mal. Este conocimiento se llama conciencia. Por medio de su conciencia, una persona puede evaluar su conducta. 4. Cuando las personas hacen el bien, están dispuestas a defender sus acciones. Cuando hacen lo malo, sus pensamientos lo acusan de lo malo. Versículo 15. Algunas personas llaman a la conciencia la voz de Dios en el alma humana. 5. Este pasaje sugiere que no hay nadie que siempre haga lo malo. Las buenas acciones de la gente son prueba de que distinguen lo bueno y lo malo. 6. También nos muestra que no hay nadie que siempre haga lo bueno. Las acciones malas de la gente son prueba de que son pecadores. La conciencia necesita ser preparada y alentada. Si recibe una instrucción falsa o es desoída, muy a menudo puede desviarse y ofrecer una orientación equivocada. Debería relacionarse con los versículos 12 y 13. Pablo se está refiriendo nuevamente al día venidero en el versículo 5, cuando Dios juzgará a los seres humanos no según lo que ellos parecen ser, sino según lo que realmente son. La opción fundamental por la que cada uno resuelve, con la gracia de Dios, obedecer a la fe o obedecer a la injusticia. En efecto, unos con santa ambición buscan no éxitos ni aplausos humanos, sino la verdadera gloria, el honor y la inmortalidad que solo en Dios se puede hallar. Y expoliados por esta santa ambición, estas personas perseveran conforme a la paciencia. Lo vemos en griego, que significa upomone. Véase lo dicho anteriormente. La buena obra. De la buena obra, literal, es decir, del bien obrar. Lo que muestra que el bien obrar es una tarea ardua, difícil, porque es contra la corriente de nuestra naturaleza caída. En todo caso, esta buena obra no procede de la fe, sino que la sigue como consecuencia necesaria. Lo vemos en Efesios 2, del 8 al 10. No por obras, para obras. A estos Dios le da lo que le buscan, vida eterna. B. Otros, por el contrario, en el versículo 8, son contenciosos, rebeldes, contumaces e insumisos. No se dejan persuadir literalmente por la verdad, sino que son persuadidos literalmente por la injusticia. A estos, puesto que han atesorado ira, Dios le paga con ira y enojo. Finalmente, Pablo expone y demuestra la cualidad interior de Dios, por la cual el juicio de Dios y la paga que da a cada uno son siempre justos. Entonces, para terminar, que quede claro, en esta sesión Pablo establece los principios que rigen el juicio de Dios. Él juzga, primero, de acuerdo con la verdad,
como lo vemos en el versículo 2. Número 2, de acuerdo con las obras, como lo vemos en el versículo 6 al 11. Y número 3, de acuerdo con la luz que la persona tiene, versículos 12 a 15. Estos principios colocan el fundamento para la discusión del apóstol acerca de la culpa de los judíos, que vemos en los siguientes versículos 17 y 29, que no leeremos hoy. Dios los bendiga en este día.